Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 6. Solamente vamos a leer 6 versículos. Dice el versículo 1 de Marcos 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Señor, te damos gracias, gloria y honra, Padre, por tener delante de nosotros tu santa palabra, en medio de tus hijos y tus hijas, Señor. Pedimos que sea tu santa palabra, sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos ilumine, Señor, y que podamos ver tu gloria, tu majestad, Señor, y tu poder. Gracias en nombre de Cristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, cuando vemos Marcos, el siervo, cuando vemos el capítulo 6, cómo empieza, es interesante retroceder unos versículos y ver qué sucede en el capítulo 5. Sucede que hay un encuentro con un gadareno. Es liberado, alguien que estaba en los sepulcros. Sucede que una mujer con 12 años, una grave enfermedad de flujo de sangre, sucede que es curada. Sucede que la hija de Jairo, ese principal de la sinagoga, llega un momento que dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús va. En ese momento, cuando ahora por fin dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Te puedes imaginar qué sentiría el Señor? ¿Qué sentiría el Señor cuando va a su tierra, cuando está con los suyos? Qué gozo tan grande cuando vamos, cuando estamos tiempo y ahora vamos a nuestra tierra, estamos con nuestra parentela, estamos en nuestra casa. Es un gozo. Sí. Pero hay algo que nos enamora de su palabra, porque su palabra es seria. Y dice el verso 2: y llegado el día de reposo, el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Parémonos por unos segundos. El Señor vino con un ministerio. Él vino como el auténtico pastor, el poimen kalos. La palabra griega poimen, pastor, pero kalos significa bueno, de dentro para afuera. El original dice el poimen kalos, el pastor, el bueno. En nuestra Biblia leemos el buen pastor, pero hace énfasis, el bueno. ¿Por qué dice el bueno? Porque Ezequiel
ya nos dice cómo eran los pastores anteriores. La engordada se la comían. Que venía el lobo, bueno, una menos. Y cuando leemos el versículo 2, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, punto y coma, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Decían: ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y seguían: y estos milagros que por sus manos son hechos. Tenemos que saber que el Señor vino a enseñar con la autoridad del Padre. Hasta ese momento eran profetas, eran sacerdotes, pero ahora estaba aquí la máxima autoridad. Y tenemos que enseñar que no era no. Era, es y será el Señor. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Eso es el primer punto. El segundo punto, vino con la sabiduría del cielo a esta tierra. Una sabiduría que hasta entonces era revelada por los profetas, por los sacerdotes, custodiada. Pero ahora viene la auténtica persona de nuestro Señor Jesucristo. Y viene con la sabiduría del cielo a esta tierra. Algo que nunca antes había podido ser. ¿Cómo es que el Señor, si quieres, puede limpiarme? Y dice que le tocó al leproso cuando había una ley con una campana: inmundo, inmundo. Le tocó. Que no se des cuenta el amor de nuestro bendito Salvador. Es que le tocó, lo quería. La tercera cosa que vemos, vino con los milagros del Todopoderoso, el Dios 3 veces santo, para con hombres caídos. Sí. Esa palabra que ahora escuchamos, la enseñanza en nuestros hijos, los nietos, algo costoso, que cuesta mucho trabajo. Pues, cuando se ha explicado esto, entonces viene la pregunta de la incredulidad al máximo estado. Dice el verso 3: ¿no es este el carpintero? Sus vecinos de Nazaret lo habían conocido, la familia, un pueblo pequeño, allí trabajando con su padre en el taller. Quizás no se habían dado cuenta cuando los días de reposo iban con sus padres al templo. Quizás habían olvidado cuando tenía tierna edad y estaba cara a cara en el templo debatiendo con los sacerdotes. ¿No se habían dado cuenta que tenía un conocimiento superior a esos sacerdotes en el templo? ¿Se habían olvidado de eso? ¿No es este el carpintero? Sí, era el carpintero de Nazaret. Pero es que mientras estaba haciendo esa silla, esa mesa, esa cuna, estaba en comunión con el Señor. Estaba creciendo, hermano. Y tenemos que saber que, igual que tú y yo nos criamos en un pueblo, en una ciudad, con unos amigos, unos compañeros, quizá alguno de ustedes ha sacrificado más tiempo con sus hijos en ir con ellos a jugar, ir
a ciertas clases particulares. Y había una disciplina cariñosa, amorosa, y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y esa hija, ese hijo, no pasa tantas horas en la calle, está siendo enseñado, y de golpe, a los 7, 8, 10 años, se suele escuchar: ¿no es este el carpintero? Sí, el carpintero. Pero ha tenido un montón de horas que esos padres amorosos, disciplinados, con la ayuda del Señor, le han llevado a clases particulares de música, de matemáticas, de ajedrez, escuela de la iglesia. Y ha sido influenciado y ha sido enamorado en esa disciplina, y ahora, aparte de ser un carpintero, aparte de ser un panadero, aparte de ser un tornero, pues tiene una licenciatura, tiene un conocimiento. Y entonces viene la pregunta de la incredulidad. ¿No es este el carpintero? Y sigue: hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Tenemos que tener en cuenta que la persona incrédula, la persona que no quiere pasar tiempo sacrificada en una disciplina, va a ver negativo en que hayan hombres y mujeres que pagan el precio de, después de su trabajo, ir a clases particulares. Estoy recordando en Cieza hace 30 años, 35, cuando venían los primeros sudamericanos. Ellos empezaron a ir a clases particulares allí en Cieza. Ellos venían con titulaciones de su país. Y ellos en 2 años se pusieron a la altura de las circunstancias. Y hoy están ocupando clínicas, bufetes de abogados, maestros, médicos. ¿Por qué? Porque venían con un nivel superior de su país. Y aquí en España tenían que pasar 2 o 3 años, integrarse. Alabado sea el Señor. Pues nuestro bendito Salvador hizo esto. Estaba con su padre sujeto, con su madre y con su hermano. Pero ahora dice: ¿no es este el carpintero? Sí. Pero era hijo de Dios y estaba en la escuela del Señor. ¿Qué ven los vecinos? Solo querían ver al carpintero de Nazaret. Solo querían ver al hijo de María. Solo querían ver al que tenía los hermanos. Esos 4 hermanos que hemos mencionado. Solo querían ver al que tenía esas hermanas. Solamente querían ver eso. Su mente estaba ciega. Por eso, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, siendo enamorados de su palabra, cuando llevamos a nuestros hijos a la iglesia, cuando ya son mayores y ahora siguen la palabra del Señor, es porque la palabra didasco, la enseñanza, es lo más difícil, lo más costoso. No estoy hablando económicamente, es de tiempo. Luego da fruto apacible. Para siempre, para todo. Nosotros estamos dando gracias al Señor, como le decía Piedad. Fíjate, Piedad. Hermanos de otros países vienen a la iglesia, se instalan en España, cogen la bendición del Señor. Y nosotros los españoles nos alejamos de la bendición del Señor. No queremos estar en la iglesia. Queremos estar en otras cosas. Y la bendición se va a otros que tienen la necesidad de ser enseñados.
Y ahora hay una pregunta. ¿Qué es lo que vieron los vecinos? Y ahora, ¿qué es lo que vio el Padre? Eso es lo que nos interesa. Lucas 3, 21 y 22 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y dice el verso 22: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nos quedamos con lo que dijo el Padre. Nos alejamos de la incredulidad. No vamos a cuestionar, ¿no es este el hijo del carpintero? Es que ya lo sabemos. Pero lo que tenemos que saber es que es hijo de Dios y vino a enseñar la palabra bendita del Señor. Eso es lo que nos enamora de su palabra. Cuando el Señor, en esa dulzura que tenía, en esa mansedumbre, ese buen maestro que no te expulsa a la primera de cambio, te deja tiempo. Él sabe que esto es cuestión de tiempo. Verso 4. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su pariente y en su casa. Hay un libro de Timothy Keller, que ya está con el Señor, que escribió La Cruz del Rey. Es interesante que lo leamos. Habla sobre el Evangelio de Marcos. Es una maravilla, de verdad. Y dice, tiene un apartado, lo voy a leer tal cual, porque es interesantísimo, que no habla de la danza. Sí, una danza. Una danza. En el cielo hay constantemente una danza. Desde Génesis 1, 2, dice que el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. El verbo en hebreo significa revolotear. El Espíritu revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Esta imagen tan gráfica, los rabinos tradujeron este pasaje en el Targum de la siguiente manera: y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se revoloteaba sobre la superficie de las aguas, como una paloma. Y Dios habló: sea la luz. Esto es lo que pasó en Génesis capítulo 1, verso 2. Allí había una danza. Dios, el Espíritu y la palabra. Los tres, danzando. Y ahora, en esta danza tan gloriosa, a través del cual crea, estas mismas tres magníficas personas están presentes en el bautismo de Jesús. Por eso es que cuando Jesús sale del agua, dice que el autor Timothy Keller, en esta pluma tan apasionante, tardaba un año en escribir un libro. Dice que cuando salió del agua, dice que el amor de Dios lo abrazó, hermano. Siéntete entendido. Cuando él salió del agua, dice que el amor de Dios lo abrazó. El Padre es la voz, el Hijo es la palabra y el Espíritu el que revolotea como una paloma, nos dice. Ahora, en la redención del nuevo mundo, ahora nuestro bendito Salvador no necesitaba que los vecinos lo descalificaran o no. Ya Él venía con el abrazo del Padre. Es lo que quiero que tengamos todos en cuenta. Cuando nosotros vamos ahí a la calle y se van a reír de mí, me van a criticar, van a decir que soy más antiguo que el tabaco, que el problema del pecado es de hace 100 años, y toda esa serie de cosas. Cuando yo digo que el Señor es mi Salvador, que tenemos que creer en el Señor y tener vida eterna, me van a descalificar y hasta me pueden hasta insultar y pegar y pincharme el coche.
Pero no tengo que estar triste en eso. Tengo que estar con gozo, porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él ya me ha dado el beso y el abrazo. Y me ha mandado al trabajo. Y tengo que decir, ven a Cristo. Ven al Señor Jesucristo. Por eso dice que ahora, en esta nueva venida del Rey, estas tres personas están danzando. Nuestro hermano decía, ¡go! Pues en ese baile está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, danzando, gozosos en el cielo ahora. Pero ahora, en esta nueva redención, antes fue cuando creó el mundo y ahora es en la redención. Este es nuestro bendito Salvador, este es el que va a morir en la cruz del Calvario y nos va a dar vida eterna en Cristo Jesús. Sí, el resumen es que se escandalizaron de él. Pero es el resumen de la gente de su pueblo. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que saber que nosotros también estamos allí en ese pueblo. Yo hasta los 17 años que escuché en el gimnasio la palabra del Señor, yo también me escandalizaba de él. Por eso tenemos que saber que el Señor es bueno, es misericordioso. Y el Señor no viene y te impone. Él expone su palabra. Su Espíritu Santo toca los corazones. Quizá hoy seas incrédulo. Quizá mañana seas incrédulo. Pero va a llegar un día en que el Señor va a tocar tu corazón. Y va a salir lágrimas. Tu corazón va a bombear más. Y solamente vas a hacer una cosa. Arrodillarte y decir, Señor, me entrego a ti. Esto es lo que pasó conmigo. Hubo un cambio en mi vida. Enseguida se lo dije a mi novia, hoy mi esposa. Se lo dije a mis padres, a mis amigos. Casi todos me echaron. Se escandalizaron de mí. Año 1978. Vete de aquí, eres protestante. Verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fijaos qué maestro tan magnífico. No cogió y se puso a llorar allí. Qué lástima de mi pueblo, qué lástima de mi vecino, qué lástima de mi casa. No. Ora y se va a los pueblos de alrededor a seguir enseñando. La palabra enseñanza es costosa, requiere de tiempo, de sacrificio. Pero cuando esa persona ha sido enseñada con esa disciplina de cariño, de amor, qué gozo, qué alegría da tener un compañero, una compañera en el trabajo que sea educada, disciplinada, bien enseñada en el trabajo. ¿Cuántos jefes se pelearían, irían a la subasta? Este obrero quiero que quiere en mi empresa. ¿Cuánto gana? Te voy a dar más. ¿Por qué? Porque los que tengo, un desastre. No quieren ser enseñados. Tratan las herramientas mal, las máquinas mal. Eso cuesta mucho dinero. Y en un mundo donde estamos ahora mismo, donde se necesita gente disciplinada, gente educada, gente bien formada, no se encuentra. ¿Por qué? Porque la mayoría quiere nada más que los derechos, no quiere la responsabilidad. Por eso es que cuando el Señor entra en nuestra vida, rápidamente hay un cambio radical en la vestimenta, en la educación, en el comportarnos, en el trabajo, en todo tiene que dar el mismo tono. El Señor va conmigo.
El Señor va conmigo. Y cuando el Señor va conmigo hay gozo en el hogar, en la empresa, con los amigos, con los compañeros. Dice el Dios del cielo, el 3 veces santo, el Emanuel, el Dios con nosotros, se marcha asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Dónde va? Nos dice el texto sagrado que recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Qué palabra tan maravillosa, tan gozosa, tan, no sé cómo llamarle, porque imaginar que el Señor nos permite un tiempo aquí para enamorarnos, para formar un hogar, para tener unos hijos, y que el Señor nos dé la sabiduría, el conocimiento, el temple, para enamorar a nuestros hijos de la palabra del Señor. Y cuando ellos se enamoran de la palabra del Señor, ellos van a querer seguir, no a su papá, a su mamá, no, van a querer seguir al Señor. Van a querer seguir al Señor. Qué triste es cuando, en vez de esa madre, ese padre, pasar horas comiéndose a besos, jugando con ellos, hacen lo contrario y los hijos tienen que ir a la calle, y en la calle viene el desastre. Viene el desastre. Por eso el Señor quiere enseñarnos en su palabra, enamorarnos de su palabra. ¿Para qué? Para que tengamos gozo y alegría. Para que vayamos mañana lunes a trabajar y le contemos cuán grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida hoy. Mirad, hermano, yo no sé si sabéis lo que significan los nombres de Adán, Set, Enoc, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamé y Noé. No sé si eso sabéis en hebreo lo que significa, pero lo voy a decir yo esta mañana. Adán sabéis que significa hombre, ¿no? Set significa designado. Enoc, matar. Cainán, lamento. Mahalaleel, Dios bendito. Jared, el que descenderá. Enoc, enseñanza. Matusalén, lo que la muerte trae. Lamé, desesperanza. Y Noé, descanso. Mirad, querido hermano, si hubiera entre nosotros aquí algún profesor de lengua o de historia, armaría una frase y diría lo siguiente: el hombre está asignado a dolor mortal, pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte trae descanso a los desesperados. ¿Qué os parece Génesis 5? ¿Qué os parece? Ya no habla de Cristo, hermano. Por eso es que cuando el hermano levantaba su Biblia y decía: tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios para que sea ella la que nos enamore del Dios bendito. Así que si mañana nos echan en el trabajo por hablar del Señor, el próximo día tendremos que seguir predicando el Evangelio. Porque habrá un día en que esa persona que te rechaza, el Señor tocará su corazón. Igual que tú y yo fuimos incrédulos por muchos años, y hubieron hermanos que tuvieron paciencia, oraron por ti y por mí, llevaron el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo con la máxima dignidad. A algunos hermanos le ha tocado morir
por la palabra del Señor. Otros actualmente están en campos de concentración, en Corea, Afganistán, China. Otros le han quitado sus hijos, otros le han quitado sus esposas. Y no niegan al bendito Salvador. Así que no demos ni un alma por perdida, ni un alma, ni al compañero que más nos amarga la vida, oremos por él. No ha llegado su tiempo, vale, nosotros seguiremos orando por ellos. Por eso el Señor, en su sabiduría, en su majestad, no hizo ningún drama. No se puso a llorar. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Punto y seguido. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Que al Señor sea la gloria. Amén.